Mi ex y su amante sonreían ante el notario. Hasta que se reveló la cláusula: si mi hijo es infiel, todo pasa a su exesposa. Sus caras valían millones. Sí, millones. Y no hablo en sentido figurado. Literalmente, $20 millones, 3 casas, 4 vehículos de lujo, acciones en una farmacéutica y un viñedo en Mendoza. Todo, transferido en un segundo. Gracias a una traición. A la suya, claro. Nunca olvidaré el sonido de sus sillas retrocediendo violentamente contra el mármol del despacho. Fue como si el piso hubiera cedido bajo ellos. O como si alguien les hubiera arrancado la alfombra del poder de debajo de los pies. Leticia fue la primera en reaccionar, si acaso se puede llamar reacción al gesto helado de quien acaba de ver caer su mundo sin darse cuenta de que ya venía viniendo. Su bolso de piel italiana tembló sobre su regazo. La perla más grande de su collar parecía a punto de desprenderse. Tomás, siempre tan seguro de sí mismo, tragó saliva tantas veces que me pregunté si iba a ahogarse con su propia arrogancia. Y Clara, bueno, ella no podía ocultar lo que sentía. No después de haber sido descubierta. Su sonrisa se deshizo como azúcar en agua hirviendo. Yo, mientras tanto, me quedé allí, sentada, tranquila, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuviera en una reunión cualquiera. Pero por dentro, era como si cada célula de mi cuerpo estuviera celebrando algo que ni yo misma había imaginado posible. Había llegado a ese lugar con miedo, con dudas, con esa sensación de ser la única que sabía demasiado y, a la vez, nada. Pero saldría de allí como otra persona. Como alguien que finalmente había recibido lo que le correspondía, no por suerte, sino por justicia. Ese día no empezó ahí. Comenzó muchos años antes. Conmigo creyendo que el amor lo podía todo. Conmigo creyendo en él. Me llamo Julieta Ramírez. Y esta es la historia de cómo pasé de ser la esposa desechable a la pesadilla legal de un infiel mimado por su madre. Cuando conocí a Tomás, él era todo lo que yo había soñado. Ambicioso pero encantador, divertido, apasionado y un poquito arrogante, lo justo para parecer confiado sin caer pesado. Tenía esa manera de mirar que hacía sentir a cualquiera especial. Me enamoré rápido, más rápido de lo que admito en voz alta. Quizás demasiado rápido. Pero, ¿qué sabía yo entonces? Yo solo sabía que cuando estaba con él, todo tenía sentido. Que la vida, de repente, era más colorida, más ligera, más justa. Al principio fue como una película romántica. Todo fluía. Me escuchaba. Me apoyaba. Me miraba como si yo fuera la única persona que importaba en el mundo. Me pidió matrimonio a los 8 meses. Dijo que lo nuestro era una conexión única. Que el tiempo no importaba cuando uno lo sabe. Lo supe. O creí saberlo. Me casé con él, firmé su contrato de socios de vida. Nunca entendí por qué llamarlo así si ya teníamos matrimonio. Y me dediqué a construir lo nuestro. Puse en pausa mi carrera en arquitectura, trabajé con él desde casa cuando abrió su agencia de marketing. Hice el diseño, llevé los números, escribí propuestas. Pero siempre, figuraba él. Era su imagen. Su genio. Yo era apenas el apoyo invisible. Su madre, Leticia, una de esas mujeres que huele a Chanel y a veneno, nunca me quiso. Decía que yo era muy simple para su hijo. Muy casera. Muy poco aspiracional. Traducción, no era de familia con apellido que abría puertas. Me toleraba. Eso era todo. Y yo lo acepté, por él. Porque lo amaba. Hasta que empecé a ver las grietas. Las llamadas a la madrugada que él decía que eran de clientes. Los correos que borraba sin querer. Las reuniones de negocios que siempre terminaban en hoteles. Los comentarios condescendientes. ¿Te ves bien? Para no arreglarte mucho. Con otro tipo de mujer podría haber llegado más lejos. Y luego estaban las risas. Esas risas que compartía con Clara, mi amiga de la universidad, en cenas donde yo me sentía como la mesera. Clara y yo habíamos sido inseparables. Ella fue mi compañera de cuarto en la facultad, mi cómplice en fiestas y mis noches de insomnio. Me ayudó a decorar nuestra primera casa juntos. Incluso fue mi dama de honor en la boda. Pero algo cambió. Algo se torció entre nosotras. O quizás, simplemente, ella decidió que quería lo que yo tenía. La verdad me golpeó una noche, casi por accidente. Estábamos solos en casa. Él había dejado su celular en la mesa de noche. Una notificación apareció. Un mensaje con foto. No lo abrí. No me hizo falta. Su nombre, sus palabras. Esta noche fue mejor que nunca. Y luego una respuesta. Tu esposa jamás entendería lo que somos. Fue como si el aire desapareciera de la habitación.
Me quedé inmóvil. Ni siquiera recuerdo haber respirado durante varios segundos. Me fui al baño, me miré al espejo, y me juré algo: no iba a gritar. No iba a rogar. No iba a rendirme. Iba a hacer que se arrepintieran. Iba a devolver cada puñalada. Pero con elegancia. Durante días, actué como si no hubiera pasado nada. Sonreí. Cociné. Asistí a eventos sociales. Incluso organicé una cena familiar, donde observé con detenimiento cómo interactuaban. Cómo se buscaban con la mirada. Cómo se rozaban accidentalmente. Cómo se reían de chistes privados. Y yo, sentada ahí, como si fuera parte de una obra de teatro que nadie había ensayado, excepto ellos. Pero no me quedé de brazos cruzados. Empecé a guardar cosas. Fotografías. Mensajes. Tickets de hotel. Notas de viajes que coincidían. Conversaciones grabadas en voz baja que, aunque ilegales, eran necesarias. No por venganza, sino por supervivencia. Tomás creía que me tenía controlada. Que no veía nada. Que no sospechaba nada. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, veía con claridad. Y no solo eso, aprendía. Aprendía de sus errores. De sus mentiras. De su vanidad. De su creencia de que todo sería fácil de manejar. Le pedí el divorcio una semana después. No mencioné infidelidades. Solo dije que ya no era feliz. Que quería rehacer mi vida. Tomás aceptó con una sonrisa demasiado amplia. Como si al fin se hubiera liberado. Como si le estuviera haciendo un favor. Me ofreció una suma irrisoria, sabiendo que no teníamos hijos y que todo estaba a su nombre, cuidadosamente protegido. Yo fingí interés, tomé nota de cada humillación, y firmé sin pestañear. Ahí empezó el verdadero plan. Verás, su madre tenía una fundación que no era solo filantrópica, era un canal de lavado. Lo supe desde antes, por conversaciones a escondidas que escuché durante los almuerzos familiares. Y su padre, fallecido hacía poco, había dejado una herencia enorme, dividida en fideicomisos. Uno para él. Otro para Leticia. Pero había uno más. Uno con una cláusula especial. Resulta que el padre de Tomás, Damián, un hombre astuto y silencioso, sí me respetaba. Me había preguntado muchas veces por qué aceptaba el trato desigual con su hijo. Incluso me había dicho, poco antes de morir: si alguna vez él cruza la línea, tú sabrás qué hacer. Pero recuerda, el infierno tiene niveles, y el peor es aquel en el que fingimos que no vemos. No lo olvidé. Las palabras de Damián se quedaron grabadas en mi memoria como una advertencia que no entendí hasta mucho tiempo después. Él siempre fue distante, sí, pero tenía una forma de mirar que te hacía sentir desnuda. Como si pudiera ver todo lo que callabas. Incluso me preguntaba si sabía lo de Tomás antes de que yo misma lo descubriera. Si había visto cómo poco a poco me iban apartando de nuestras decisiones, de nuestra vida juntos, de mí misma. Damián nunca dijo nada. Pero ahora entiendo por qué. Algunas personas no necesitan hablar para actuar. Y él, aunque muerto, estaba a punto de cambiarlo todo. Lo descubrí todo cuando me contactó el notario. No fue casualidad. Era parte del plan que Damián había dejado escrito, cuidadosamente diseñado por alguien que conocía bien a su hijo, y quizás, también a mí. El notario me citó en una oficina discreta, lejos del bullicio habitual de la ciudad. Me recibió con una seriedad que me puso en alerta. Me entregó un sobresellado, dentro del cual había copias de documentos legales, cartas manuscritas y una carpeta con información detallada sobre el fideicomiso familiar que Damián había creado años atrás. En apariencia, era un legado más. Pero no era así. La cláusula era clara. Si mi hijo incurre en adulterio durante el matrimonio y hay pruebas fehacientes, el fideicomiso familiar se transfiere en su totalidad a su esposa legítima. Si ya no lo es, pasa a su exesposa, bajo la condición de que ésta no se haya vuelto a casar antes de la revelación. Cuando terminé de leer, sentí algo extraño. No era alegría, ni siquiera victoria. Era alivio. Como si finalmente alguien hubiera reconocido que no estaba loca. Que no estaba sola. Que había estado en lo cierto todo este tiempo. Pero no podía confiar solo en la letra fría de un documento. Necesitaba pruebas. Reales. Irrefutables. Y ahí fue cuando recordé todo lo que había guardado. Mensajes. Testigos. Hasta reservas de hoteles a nombre de Tomás y Clara. Conversaciones interceptadas en correos privados. Fotos de salidas nocturnas que ellos creían discretas. Y lo mejor, un vídeo. No lo filmé yo. Lo filmó el propio sistema de seguridad del departamento que compartían. Clara lo publicó en sus redes, sin querer, desde una cuenta privada que yo aún seguía.
Fue el error más bello que cometieron. Un vídeo donde ambos aparecían besándose, riendo, abrazados en una cama que no era la mía. Con una fecha que coincidía exactamente con el momento en que Tomás me había dicho que estaba en una conferencia de negocios en otro país. Mandé todo al notario. Esperé. Me llamaron para una revisión. Y ahí estaban. Leticia, con su collar de perlas apretado como su orgullo. Tomás, con una camisa demasiado cara para su cerebro. Clara, con su sonrisa sobreactuada. Yo, con un vestido sencillo pero firme. Un color borgoña que decía, estoy aquí. Y no me pueden aplastar. El notario leyó la cláusula. Leticia palideció. Clara tragó saliva. Tomás intentó reírse, pero el sonido murió en su garganta cuando se mostró el vídeo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el aire acondicionado. Hasta que Leticia gritó. Esto es ilegal. Esto es una trampa. Y el notario respondió. No lo es. Es justicia testamentaria. En ese momento, vi caer una máscara. La de Tomás. Su sonrisa de superioridad desapareció. Sus ojos, tan seguros antes, buscaron escapatoria. Pero no había ninguna. Ni para él, ni para ella, ni para la madre que había criado a un hombre convencido de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Yo me quedé allí, calmada, observando, escuchando, dejando que cada palabra que dijeran fuera otra prueba de su decadencia. No los interrumpí. No necesitaba hacerlo. Ya no eran jueces. Eran acusados. Y el tribunal no era uno de leyes, sino de vergüenza. Leticia se levantó. Quiso irse. El notario le recordó que no podía. Que debían firmar la aceptación formal de la transferencia. Ella lo hizo con dedos temblorosos, como quien firma su propia derrota. Tomás no dijo nada. Ni siquiera me miró. Solo firmó. Rápido. Como si cuanto antes terminara, menos real sería. Clara no lloró. Aunque quiso. Vi cómo se mordía el labio para no romperse. Pero ya era tarde. Ya no era nadie en esa historia. Solo una figura borrosa del pasado. Cuando salimos, el sol brillaba como cualquier otro día. Pero para mí, todo era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, respiré tranquila. No porque todo hubiera terminado, sino porque había comenzado algo nuevo. Algo que ya no dependía de ellos. Mi cuenta bancaria cambió de cifra al día siguiente. Pero lo que más me llenó fue verlos desmoronarse lentamente. No fue un derrumbe inmediato ni dramático como en las novelas. No hubo gritos en la calle, ni puertas azotadas, ni declaraciones públicas de arrepentimiento. Fue algo más sutil, pero igualmente poderoso, una caída en cámara lenta, con la gravedad del peso real de sus acciones. Tomás perdió contratos. Su agencia fue investigada por evasión fiscal, gracias a algunos documentos que, convenientemente, llegaron a manos de las personas correctas. Nada ilegal. Solo información bien distribuida. Alguien, en algún momento, me había enseñado que no siempre hay que empujar para que alguien caiga. Basta con quitarle el suelo. Clara desapareció de redes. Borró fotos, cerró cuentas, dejó de responder mensajes. La última vez que supe de ella fue a través de una amiga en común, quien me dijo que se había mudado al interior, lejos de la ciudad, intentando reconstruir su vida sin mirar atrás. Como si eso fuera posible. Como si uno pudiera escapar de sí mismo. Pero nadie cayó tan fuerte como Leticia. Fue humillada públicamente cuando su fundación fue suspendida por irregularidades fiscales. No solo eso, sino que el escándalo salpicó a otras instituciones vinculadas a su familia. De repente, ya no era la señora respetable, sino esa mujer que usaba donaciones para lavar dinero. Su nombre pasó de estar en listas de honor a ser mencionado en notas judiciales. Y aunque nunca llegó a prisión, porque, claro, siempre hay abogados y contactos, perdió algo mucho más valioso para ella, su prestigio. Y yo, mientras tanto, reformé mi vida ladrillo a ladrillo. No lo hice para restregarles nada. Lo hice porque, por primera vez en años, el mundo era mío. Volví a la arquitectura. Invertí en una empresa de construcción sostenible. Compré un estudio, luego 2 más. Contraté a jóvenes talentosos, muchos de ellos mujeres que habían sido infravaloradas o marginadas en estudios tradicionales. Quería construir espacios donde la gente pudiera sentirse segura, acogida, importante. Porque yo sabía muy bien lo que era sentirse invisible. A veces, en reuniones de trabajo, pensaban que estaba allí por casualidad. Que quizás había ganado dinero por suerte. Pero bastaba una sola conversación para que entendieran que no solo sabía lo que hacía, sino que lo hacía mejor que muchos de ellos. Ellos intentaron demandarme por daño moral.
Perdieron. Intentaron extorsionarme con rumores sobre mis movimientos financieros. Fracasaron. Incluso me buscaron para hablar. Como si pudiera olvidarlo todo con un café. Una tarde, Tomás vino a buscarme. Solo. Casi irreconocible. Traje arrugado, barba crecida, mirada quebrada. Ya no tenía ese aire de superioridad. Ni siquiera intentó disimularlo. Se sentó frente a mí en un café cerca de mi oficina y, por primera vez en años, parecía pequeño. Sé que me equivoqué, me dijo. Pero todo esto, no era lo que imaginábamos. No pensé que tú. ¿Que yo qué? Le pregunté, sin levantar la voz. Que fueras capaz de todo esto. Lo miré largo rato. Sin odio, sin resentimiento. Solo con la certeza de que había aprendido a jugar un juego que él jamás entendió. Y dije lo más honesto que he dicho nunca. Yo tampoco. Pero aprendí. De ti. Se fue sin mirar atrás. Leticia intentó escribirme una carta. Manuscrita. Con perfume. Una mezcla entre disculpa y manipulación. Decía que lo único que quería era proteger a su hijo. Que no sabía cómo había llegado a ese punto. Que me admiraba por haberme levantado. Mentira tras mentira envuelta en papel de lujo. La tiré a la basura sin terminar de leerla. Clara nunca me pidió perdón. Ni directamente, ni por medio de terceros. Supongo que sabía que no los merecía. Y tal vez, en el fondo, también entendió que no podía pedir compasión después de quitármela a mí. Con el tiempo, las llamadas cesaron. Los comentarios malintencionados se perdieron en el ruido. El rumor de mi fortuna se convirtió en leyenda local. Algunos decían que había heredado de un familiar desconocido. Otros que había hecho un trato con el diablo. Pocos sabían la verdad, que simplemente, por una vez, el sistema funcionó como debió haber funcionado desde el principio. Justo. Equitativo. Visible. Hoy vivo en una casa que diseñé yo misma, en un terreno que ellos despreciaron por muy alejado del centro. Tengo un perro que me adora, y una vista al amanecer que me recuerda cada día que sobreviví a lo peor. Pero no fue inmediato. No pasé de víctima a victoria como se cambia de vestido. Hubo noches donde despertaba sudando, recordando la cara de Tomás cuando firmó aquel documento. O la mirada de Clara, perdida entre la culpa y el miedo. Incluso soñaba con Leticia diciendo aquello de, no es tu lugar, como si hubiera nacido para estar siempre fuera de todo. El proceso fue lento. Doloroso. Pero real. Al principio, sentía culpa. No por haberlos enfrentado, sino por haber tardado tanto. Por haberme convencido de que era mejor callar que gritar. De que era más seguro aceptar que exigir. Me preguntaba si había sido débil o solo joven. Si merecía lo que había logrado o si, en el fondo, estaba pagando algo que no inicié yo. Pero con el tiempo entendí, no hay redención sin elección. Y yo, al final, había elegido. Elegí ver. Elegí actuar. Elegí no convertirme en ellos. A veces, en reuniones sociales, alguien menciona su nombre. Suelen hacerlo con nostalgia falsa o curiosidad morbosa. ¿Y Tomás? ¿Qué fue de él? Yo sonrío. Respondo con tranquilidad. Está bien. Vive en otra ciudad. Ya no hace lo mismo. Es cierto. No miento. Solo omito los detalles. Porque sí, vive. Pero ya no brilla. Su nombre no aparece en revistas de negocios ni en listas de invitados VIP. Su mundo se achicó. Y aunque intenta reconstruirse, sé que carga con algo que no tiene cura. El peso de haber perdido por arrogancia. Leticia vive retirada. En una casa pequeña comparada con las que antes habitaba. Aún mantiene algunos contactos, pero ya no con la influencia de antes. La veo caminar sola por el mercado de la zona. Con menos maquillaje y menos altivez. Algunas veces cruzamos miradas. Nunca hablamos. Ella sabe que no tengo nada que perdonarle. Ni ella a mí. Clara. Bueno, de ella no he vuelto a saber nada. Y así debe ser. Algunas personas necesitan desaparecer para poder reinventarse. Ojalá lo haya hecho. Pero incluso si lo hizo, jamás podrá borrar lo que causó. Ni fingir que no estuvo allí. Con el tiempo, aprendí a vivir sin resentimiento. Sin venganza constante. Solo con claridad. La gente piensa que quería hacerles daño. Que disfruté verlos caer. Pero no es así. Lo que quise fue equilibrio. Justicia. Y eso no es venganza. Es reparación. Una noche, mientras tomaba té junto al ventanal que da al jardín, mi perra apoyó su cabeza en mi pierna. La acaricié y me dije a mí misma. Ya no duelo. Fue ahí cuando comprendí que había terminado. No solo con ellos. Sino conmigo mismo. Con mis demonios. Con mis dudas.
Había cerrado un ciclo tan pesado como largo. Y ahora podía respirar. Dicen que la venganza no repara. Que no sana. Pero ¿sabes qué? A veces sí. A veces, la justicia, cuando se sirve con elegancia y estrategia, sí sana. Sí cierra. Y, en mi caso, sí construyó algo nuevo. Quizás nunca vuelva a amar de ese modo. Quizás no me arriesgue igual. Pero hoy duermo tranquila. Y ellos siguen despertando en pesadillas que se escribieron solos. Yo solo me aseguré de que el final tuviera mi firma. No soy una heroína. No soy villana. Soy solo una mujer que aprendió a no cerrar los ojos ante lo evidente. Que decidió no callar cuando le tocaba hablar. Que no permitió que otros definieran su valor. Muchas mujeres viven esto. No todas tienen el testimonio que yo tenía. Ni la cláusula secreta de un testamento. Ni el respaldo de un padre muerto que creyó en ellas más que su propio hijo. Pero todas tenemos algo en común, el instinto de sobrevivir. De levantarnos. De reconstruirnos, incluso sobre los escombros de quienes nos traicionaron. Si hay algo que quiero que sepas, si alguna vez te encuentras en este lugar, es esto. Nunca subestimes el poder de la verdad. No es violenta. No necesita gritos. No exige venganza directa. Pero sí exige coraje. El coraje de enfrentar lo que duele. De no mentirte a ti misma. De no dejar que otros definan tu historia. Porque tú eres la única que puede escribirla. Tú eres la única que puede firmarla. Y aunque el camino sea oscuro, aunque duela, aunque parezca interminable, te prometo que hay luz al final. Y que, cuando llegues, ya no serás la misma. Pero serás libre. Esta historia no es solo la mía. Es la de muchas. De las que callaron por amor. De las que fueron traicionadas por quienes juraron protegerlas. De las que aprendieron que el silencio no salva. Que la dignidad no se regala. Que la justicia, aunque tarde, a veces se sirve sola. Gracias por leerla. Gracias por escucharla. Gracias por no dejar que historias como esta se queden en el olvido. Porque esto no fue venganza. Fue justicia. Y también fue sanación.